Después de 3 largos despliegues, recibí un mensaje de mi esposa. Ni te molestes en volver, ya cambié las chapas. Los niños no te quieren. Le respondí con 3 palabras, como desees. Una llamada a mi abogado lo cambió todo. Pronto, su abogado era el que rogaba. El mensaje llegó a las 2:14 p.m., a 31,000 pies sobre el Atlántico. Todavía estaba de uniforme. 3 despliegues, 36 meses en total. El tipo de tiempo que no se mueve como el tiempo normal. Se comprime y se expande de formas que son difíciles de explicar a la gente que no lo ha vivido. Semanas enteras colapsando en la nada y luego una sola hora estirándose como un camino sin fin. Había pasado ese tiempo haciendo un trabajo en el que creía y extrañando a mis hijos con un dolor físico específico que cargaba en el pecho como un segundo par de costillas. Leí el mensaje 2 veces. Ni te molestes en volver, ya cambié las chapas. Los niños saben la verdad sobre ti, se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto. A mi alrededor, en el transporte, otros soldados ya estaban en sus teléfonos. Podía verlo de reojo. Ese brillo particular en los rostros de la gente cuando llaman a casa. La forma en que la postura entera de una persona cambia cuando escuchan una voz que han estado extrañando. Un cabo, 2 filas delante de mí, ya estaba llorando. Del tipo bueno con la cara vuelta hacia la ventanilla. Me senté con el teléfono en la mano y miré el mensaje. Lo que pasa cuando eres soldado es que aprendes a leer el terreno antes de moverte. Aprendes que los peores errores los cometen las personas que reaccionan antes de haber evaluado. Aprendes que la diferencia entre un buen resultado y uno malo es casi siempre la preparación. Lo que hiciste antes de que surgiera la situación, no lo que improvisas después. Había pasado 36 meses desplegándome y redesplegándome y había pasado los meses previos a cada uno haciendo algo de lo que mi esposa se había reído, preparándome. Le respondí con 3 palabras, como desees. Ella pensó que era una rendición. No tenía idea de que era la jugada de apertura. Necesito contarle sobre mi abuelo, porque sin él, nada de lo que sigue tiene sentido. El juez federal retirado Harold Holloway sirvió en el Tribunal Federal durante 22 años antes de su jubilación. Tiene 81 años y habla con las cadencias precisas y mesuradas de un hombre que pasó 2 décadas asegurándose de que cada palabra que decía cargara exactamente el peso que él pretendía y ni un gramo más. Me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 7 años. Me enseñó a leer un contrato antes de firmarlo cuando tenía 12. Me enseñó algo sobre la guerra cuando tenía 26, de pie en su cocina la noche antes de mi primer despliegue, tomando café en una mesa donde 3 generaciones de Holloways habían tomado decisiones. Dijo, la guerra cambia a la gente que se queda en casa tanto como a los que se van, Marcus. A veces más porque la gente que va entiende lo que está haciendo y por qué. La gente que se queda solo está esperando. Y esperar cambia a las personas de maneras que no siempre ven en sí mismas. Dejó su café. Protégete con papeles antes de irte, cada vez, sin excepciones. Me lo tomé en serio, más en serio que mi esposa. Se llama Vanessa. Entendió cuando me senté con ella antes de mi primer despliegue y le expliqué lo que había hecho. La casa, comprada con mi préstamo del VEA 18 meses antes del matrimonio, con la escritura solo a mi nombre. Ella era consciente de esto cuando nos casamos. Había firmado documentos reconociendo la estructura existente de la escritura. Hice que un abogado se lo explicara. Ella había sentido, sonreído y seguido adelante. Los papeles de tutela de emergencia, en caso de que yo muriera o quedara incapacitado, y posteriormente se considerara que Vanessa no era apta. Mi abuelo fue nombrado tutor legal de nuestros 2 hijos, Jelen, que entonces tenía 5 años, y Amara, que tenía 3. Había tenido una conversación con Vanessa sobre esto. Dijo que era morboso y que estaba adelantando problemas, y apenas miró los formularios notariados antes de firmarlos, la documentación financiera. Cada transferencia bancaria que envié a casa desde el despliegue fue registrada y archivada. Cantidad, fecha, cuenta de origen, cuenta de destino. Envié a casa 3,400 al mes durante 3 despliegues, un total de 1,200 en 36 meses, lo cual había documentado con la minuciosidad de alguien que entendía que la documentación es el único tipo de prueba que sobrevive. Los registros de comunicación, cada videollamada, todos los domingos a las 7 p.m. hora del este, cada día festivo, cada cumpleaños, cada llamada en mitad de la noche cuando uno de los niños estaba enfermo y el estrés de Vanessa se filtraba a través de la pantalla, todo registrado con marcas de tiempo, cada carta guardada, cada correo electrónico preservado en una carpeta dedicada que respaldé en 3 cuentas separadas en la nube. Vanessa se había reído cuando le pedí que firmara los papeles previos al despliegue la primera vez. ¡Qué paranoico eres, Marcus! No va a pasar nada. No estaba equivocada sobre la paranoia. Exactamente. Solo estaba equivocada sobre su propósito. Quiero ser honesto sobre Vanessa porque merece precisión en lugar de una caricatura. Alguna vez habíamos estado bien juntos. No digo eso para suavizar lo que hizo. Lo digo porque es verdad, y porque la verdad complicada es más útil que la versión simple. Ella era inteligente, genuinamente divertida, una madre devota en los primeros años. El tipo de persona que hacía que una habitación se sintiera más cálida cuando entraba. Habíamos construido algo real juntos antes de que los despliegues comenzaran a acumularse, antes de que la distancia se convirtiera en su propio tipo de peso, antes de que la soledad de ser una cónyuge militar comenzara a transformarse en algo que la cambió de la manera en que mi abuelo me había advertido que podría suceder. El cambio fue gradual. Lo noté en las videollamadas.
Una distancia en su voz, una calidad de actuación en las actualizaciones sobre los niños, una forma de responder a mis preguntas que era técnicamente receptiva, pero de alguna manera completamente reservada. Noté que sus llamadas para quejarse de la logística del hogar se volvieron más frecuentes y sus llamadas solo para platicar se hicieron más raras y finalmente cesaron. Noté en el primer despliegue que mencionó a un hombre llamado Craig de su clase de spinning. Lo mencionó una vez, casualmente, demasiado casualmente, de la manera en que la gente menciona cosas en las que ha estado pensando y ha decidido normalizar de antemano. No la confronté, no tenía las pruebas y no tenía el tiempo, y entendí, por el consejo de mi abuelo y por mi propio entendimiento de la situación, que la confrontación era la respuesta menos eficiente a lo que estaba observando. Lo que hice fue documentar. Antes del tercer despliegue, llamé a mi abogado militar, Derek Wainwright, con 8 años de práctica en Derecho Militar del GIAC, ahora en práctica privada especializándose en asuntos familiares de militares, recomendado por un colega que había pasado por una situación similar y había salido intacto del otro lado. Derek y yo tuvimos una llamada de 2 horas. Le expliqué todo, la estructura de la escritura, los papeles de tutela, la documentación financiera, los registros de comunicación. Revisó lo que tenía, identificó lo que faltaba y pasamos las siguientes 3 semanas cerrando las brechas. Marcus, dijo al final de nuestra última llamada antes de que me fuera, si presenta la demanda mientras estás en misión, la va a pasar muy mal. Lo sé, dije. No tiene ni idea. Lo sé, dije. Mi teléfono sonó 6 horas después del mensaje, en algún lugar sobre el Atlántico Medio. El nombre de Derek en la pantalla. Presentó la demanda ayer. Dijo sin preámbulos. Petición de divorcio alegando abandono. Pide la custodia total, pensión conyugal y ha listado la casa como un bien conyugal. No sentí nada particularmente dramático cuando dijo esto. Ni rabia, ni duelo. Algo más funcional. El estado mental específico de alguien a quien le han informado sobre la posición del enemigo y ahora está calculando la respuesta. La voz de mi abuelo en mi cabeza. No pueden emboscarte si tú construiste el terreno. Derek, dije, ejecuta el plan de contingencia. Todo. Una breve pausa. No tiene idea de lo que acaba de empezar, dijo él. Lo sé, dije. Mantengámoslo así hasta esta noche. Aterrizamos en Fort Stewart a las 5:47 p.m. La pasarela de acceso fue la sobrecarga sensorial específica de cada regreso militar a casa. El ruido, el calor, el olor de Georgia en julio, las familias apiñándose hacia la salida como una marea, los niños corriendo y siendo atrapados, el sonido particular de los reencuentros que ocurren a tu alrededor, que es el mejor y el peor sonido del mundo, dependiendo de qué lado de él te encuentres. Estaba en mi uniforme de gala, con las cintas de servicio, 3 parches de despliegue, el registro visible de 36 meses, tenía mi bolso de lona al hombro y mi teléfono en la mano, y me quedé parado en medio del flujo de gente que se movía a mi alrededor y llamé a Derek. ¿Estamos listos? Notificador judicial confirmado, agentes judiciales confirmados, papeleo presentado y ejecutado. ¿A qué hora quieres llegar? Miré el reloj de mi teléfono. Las 7 de la tarde me daría tiempo suficiente para conducir hasta la casa. Le daría a Vanessa tiempo suficiente para haber vuelto de donde quiera que hubiera estado todo el día y llegar antes de que esperara nada. A las 7 dije, te veo allí. Me subí al auto de alquiler que Derek había arreglado. Conduje 40 minutos a través del atardecer de Georgia con las ventanillas bajadas y la radio apagada, y con esa claridad de propósito particular que se asienta sobre ti cuando todo ha sido decidido y solo queda la ejecución. A las 6:58 p.m. me estacioné a una casa de distancia de la que había comprado con mi préstamo del BEA, que poseía a mi nombre y de la que me habían echado por mensaje de texto a 31,000 pies de altura. Derek estaba en la acera, junto con 2 agentes judiciales de civil y un notificador con un sobre Manila. Salí del coche, todavía de uniforme. ¿Listo?, dijo Derek. Sí, dije. Caminamos hacia la puerta principal. Vanessa esperaba a su abogado. Esto es algo que reconstruí después a partir de la cronología. Había llamado a su abogado en pánico cuando vio mi respuesta de 3 palabras, y él le había dicho que mantuviera la calma, que pasaría a las 7 para revisar la estrategia, que ella tenía la posición más fuerte y no debía preocuparse. Aparentemente, había pasado la tarde en ese tipo de certeza activada que proviene de tomar una decisión que te has convencido de que es justa. Cuando toqué el timbre de mi propia casa a las 7:01 p.m, la abrió con la expresión serena de quien espera a un aliado. Me encontró a mí, todavía de uniforme. La compostura duró aproximadamente 1 segundo antes de fracturarse, no dramáticamente, no en lágrimas, sino en algo más revelador. Una rápida serie de microexpresiones que se movieron por su rostro demasiado rápido para que pudiera controlarlas. Sorpresa, cálculo. El reinicio a una versión ensayada de la expresión que había preparado. Marcus, su voz era firme. Le di crédito por eso. No deberías estar aquí. Mandé a cambiar las chapas. Dije, sí, recibí tu mensaje. El agente judicial dio un paso adelante. Señora, soy el agente Terrence Webb del condado de Chatham. Estoy aquí para supervisar la ejecución de una orden de derechos de propiedad. Leyó del documento que tenía en la mano, y no reproduciré el texto legal completo porque es denso y específico, pero la parte relevante era clara. Restitución inmediata de la propiedad al legítimo propietario, como se nombra en la escritura de la propiedad. Sargento de primera clase, Marcus Jack Holloway, Ejército de los Estados Unidos. El rostro de Vanessa se puso blanco. Esta es mi casa, dijo. La palabra mí aterrizó de una manera muy específica. No, dije en voz baja. Siempre fue mía. Giró rápidamente. Había esperado esto. Vanessa no es de pensamiento lento y entendió en los segundos posteriores a la lectura de la orden que el terreno se había movido bajo sus pies y que necesitaba una nueva estrategia de inmediato.
se lanzó a ella con la fluidez de alguien que había ensayado. La narrativa del abandono. Yo lo hice todo sola. Él eligió al ejército por encima de su familia. La forma en que los despliegues la habían dejado sin apoyo, ni compañerismo, ni ninguna de las cosas que se supone que un matrimonio debe proporcionar. Su voz tenía la cualidad particular de una actuación preparada, lo suficientemente emocional para sonar genuina, lo suficientemente controlada para mantenerse coherente. El agente Webb la interrumpió. Señora, dijo, sin ser grosero, para nada grosero. La escritura de la propiedad tiene un solo nombre. Impedir el acceso del propietario constituye allanamiento de morada. Necesita dar un paso atrás y permitir que el sargento Holloway entre en su casa. La actuación se derrumbó, no en llanto, sino en una quietud que fue más reveladora de lo que hubiera sido el llanto. La quietud de alguien que ha jugado la carta que creía más fuerte y la ha visto fallar. Dio un paso atrás. Entré en mi casa. Los niños estaban en casa de la madre de Vanessa esa noche. Aparentemente, había arreglado esto antes de la conversación que esperaba con su abogado, lo que me dijo algo sobre lo minuciosamente que lo había planeado. Jalen ahora tenía 9 años. Amara tenía 7. Los había visto por última vez en persona hace 11 meses y había hablado con ellos por video todos los domingos a las 7 y les había enviado cartas que, según me dijeron, guardaban en una caja de zapatos debajo de la cama de Jalen. Y no sabía qué les había dicho Vanessa sobre mí en el mes transcurrido desde que las llamadas se habían vuelto más cortas y tensas. Caminé por la casa esa noche después de que los agentes se hubieran ido, después de que Derek hubiera confirmado los siguientes pasos y me hubiera dejado su tarjeta y un resumen detallado de la situación, e hice lo que hacen los soldados que regresan. Reaprendí un espacio, la altura del techo, la forma en que la luz de la cocina golpea la mesa por la tarde, el olor del lugar, que era el mismo y diferente, doméstico y desconocido a la vez. Los dibujos de Jalen todavía estaban en el refrigerador. Me quedé frente a ellos un rato. La audiencia preliminar se programó 10 días después de mi regreso. Derek había presentado nuestra respuesta a la petición de divorcio de Vanessa dentro de las 48 horas posteriores a mi aterrizaje, y la respuesta fue en la evaluación mesurada y profesional de Derek, exhaustiva. Lo que esto significaba en la práctica era que cada reclamo en la petición de Vanessa había sido anticipado, y la documentación para refutar cada uno se había reunido, etiquetado y organizado en un expediente que, al parecer, la secretaria del juzgado había mirado con visible sorpresa. La jueza Patricia Simmons, con 27 años en el Tribunal de Familia, y la reputación de alguien que ha visto todas las tácticas y no se impresiona con ninguna, leyó el expediente antes de la audiencia. El abogado de Vanessa, un hombre llamado Harrison, con el porte seguro de alguien acostumbrado a ganar por motivos de procedimiento, entró en la audiencia preliminar con la postura de un hombre que cree estar en una posición fuerte. No estaba en una posición fuerte. La jueza Simmons comenzó abordando el reclamo de abandono. Abogado, dijo, mirando a Harrison por encima de sus lentes para leer. Su clienta ha solicitado el divorcio por abandono. ¿Le gustaría explicar a este tribunal cómo un soldado condecorado que cumple 3 despliegues consecutivos en servicio activo constituye abandono? Harrison comenzó a explicar. Usó la palabra constructivo varias veces. La jueza Simmons no pareció conmoverse. Sargento Holloway, dijo, dirigiéndose a mí, ¿estuvo usted en servicio activo durante todo el periodo que su esposa ha caracterizado como abandono? ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. ¿Se le requirió desplegarse? Sí, su señoría. Hasta donde usted sabe, no tenía la libertad de simplemente decidir no hacerlo. Eso es correcto, su señoría. Volvió a mirar a Harrison. Eso no es abandono. Es el cumplimiento de una obligación jurada con el ejército de los Estados Unidos. Pasemos a las reclamaciones financieras. Derek colocó la documentación financiera sobre la mesa. 36 meses de transferencias bancarias, cada una registrada por un total de 2.400 criptos. En registros bancarios que mostraban la recepción por parte de Vanessa. Estados de cuenta que mostraban patrones de gasto. Una contadora forense llamada Sandra Reeves, con 14 años haciendo análisis financieros para casos de tribunales de familia, había revisado los registros y preparado un resumen que identificaba, entre otras cosas, 31,000 en gastos durante el tercer despliegue que Vanessa no había justificado en sus declaraciones financieras. Harrison no había sido notificado con antelación del informe de contabilidad forense. Su compostura, que había sido considerable, desarrolló una grieta visible en ese punto. La jueza Simmons revisó la documentación de la propiedad, la escritura, la originación del préstamo del BA, la fecha de compra en relación con la fecha del matrimonio. Revisó los papeles de tutela, los formularios notariados que nombraban a mi abuelo como tutor de emergencia, firmados por Vanessa, demostrando que ella nunca había sido la única autoridad legal en la vida de los niños, como había afirmado Serrer. Revisó los registros de comunicación, 156 videollamadas en 36 meses, cada cumpleaños, cada primer día de escuela, cada domingo a las 7 en punto. Miró a Vanessa. Su petición afirma que su esposo no hizo ningún esfuerzo significativo por mantenerse presente en la vida de sus hijos durante el despliegue, dijo. La palabra afirma aterrizó con un peso específico. Tengo ante mí un registro de 156 videollamadas, todos los domingos durante 3 años, sin excepción. Tengo cartas fechadas y recibidas. Tengo registros financieros que muestran un apoyo constante y sustancial. Dejó el documento. Lo que no tengo es ninguna evidencia que respalde la caracterización en su petición.
La postura de Vanessa había estado cambiando gradualmente durante la audiencia. La confianza erguida de la mañana, cambiando hacia algo comprimido, autoprotector. El cuerpo respondiendo a la sala antes de que la mente se ponga al día. Entonces la jueza Simmons dijo, también me gustaría abordar el momento de su presentación. Sostuvo una impresión del mensaje de texto. El mensaje de Vanessa, ni te molestes en volver. Ya cambié las chapas. Los niños saben la verdad sobre ti. Se acabó. Este mensaje fue enviado a las 2:14 p.m. del día del vuelo de regreso de su esposo. Dijo, 3 minutos, según los registros de vuelo, antes de que el avión estuviera programado para aterrizar. Después de 3 despliegues, 36 meses de apoyo y comunicación documentados, miró a Vanessa con la expresión de alguien que ha formado una evaluación precisa y poco halagadora. Enviar ese mensaje 3 minutos antes de que el avión de su esposo toque tierra no demuestra estabilidad ni buen juicio como copadre. Harrison abrió la boca. No he terminado, dijo la jueza Simmons. Y no lo había hecho. La audiencia duró 40 minutos. Al final, la casa siguió siendo mía, como siempre lo había sido. Pensión alimenticia denegada. Dados los registros financieros y los gastos inexplicados, la solicitud no era sostenible. Custodia compartida provisional, con la anotación específica de que el tribunal evaluaría la caracterización de los niños saben la verdad sobre ti, en el mensaje de texto por posibles implicaciones de alienación parental. Una evaluación psicológica obligatoria para Vanessa antes de que se pudiera finalizar cualquier acuerdo de custodia permanente. Acceso inmediato y sin restricciones para mí. Podía recoger a mis hijos esa misma tarde. Harrison solicitó un receso para deliberar con su clienta. Miré al otro lado de la mesa a Vanessa mientras Harrison le susurraba al oído. Ella estaba mirando la mesa. Jalen y Amara estaban en casa de la madre de Vanessa, que estaba a 15 minutos del juzgado. Derek me llevó hasta allí. Quiero contarles sobre esos 15 minutos porque fueron los más importantes de todo el día. Más importantes que la audiencia, más importantes que la orden de propiedad, más importantes que toda la arquitectura legal que había resistido. Me senté en el asiento del pasajero y miré por la ventanilla las calles de Georgia que pasaban. Y pensé en los dibujos de mi hijo en el refrigerador y en la voz de mi hija en las videollamadas. La forma en que había empezado a llamarme papá Marcus en algún momento del segundo despliegue, como si la distancia requiriera un tratamiento más formal. Y la forma en que yo me había reído y dicho, solo papá está bien, mi amor, cada vez. Y la forma en que ella seguía haciéndolo de todos modos, su pequeña broma privada. Pensé en lo que Vanessa les había dicho, la verdad a la que se había referido en el texto. Pensé en 11 meses sin abrazarlos. Mis manos seguían en mi regazo cuando Derek entró en el camino de entrada de la madre de Vanessa. Noté que no temblaban. Eso me sorprendió un poco. Toqué el timbre. La madre de Vanessa, Carol, abrió. Es una mujer tranquila que siempre ha sido amable conmigo, con la cuidadosa amabilidad diplomática de alguien que navega entre una hija a la que ama y una verdad que puede ver pero que no ha nombrado. Me miró en el umbral, con mi uniforme, y su rostro hizo algo complicado. Están en el jardín, dijo. Atravesé la casa. El jardín era pequeño y verde, con un roble en la esquina y unos columpios que reconocí de las videollamadas. Jalen estaba sentado en el césped, leyendo algo. Amara estaba en el columpio, impulsándose con las piernas, subiendo más alto de lo que probablemente era prudente. Amara me vio primero. Dejó de impulsarse. El columpio se desaceleró. Me miró con la expresión particular de una niña que está procesando algo que es demasiado grande para una sola expresión. Papá, dijo. No papá Marcus, solo papá. Jalen levantó la vista de su libro. Crucé el jardín. No tengo palabras para los siguientes minutos que sean proporcionales a lo que fueron. Son míos. Me los quedo. Lo que sí les diré es que cuando Amara me rodeó el cuello con sus brazos, pequeños y feroces, con el agarre de una niña que no ha olvidado, entendí con una claridad que no tenía nada que ver con escrituras de propiedad o transferencias bancarias u órdenes judiciales. Exactamente lo que había estado protegiendo todo este tiempo. No un argumento, no un caso. A ellos. Harrison llamó a Derek a la mañana siguiente a las 9:15 a.m. Derek me transmitió la llamada esa tarde y su resumen fue preciso. Harrison había usado la palabra amistoso 4 veces en 2 minutos, lo que Derek dijo que era el equivalente verbal a una bandera blanca. Nos reunimos en la sala de conferencias de Derek 3 días después. Vanessa había renunciado a su participación en el pequeño negocio de administración de propiedades que yo había iniciado antes del primer despliegue, del cual ella había sido listada como copropietaria y que yo había estado gestionando de forma remota a través de un administrador de propiedades llamado Walt durante 3 años. Retiró todas las reclamaciones económicas, pensión alimenticia, división de bienes más allá de lo legalmente requerido, la reclamación sobre la casa. Firmó un acuerdo formal comprometiéndose a cesar cualquier comunicación con los niños que me caracterizara como ausente, negligente o responsable de alguna manera del divorcio. Firmó el plan de crianza que Derek había redactado, que me daba tiempo de custodia equitativo, autoridad de toma de decisiones equitativa y un protocolo específico para manejar conflictos que había sido revisado y aprobado por un psicólogo infantil llamado Dr. E. Marcus Webb, con 12 años de consultoría en tribunales de familia, traído por Derek, quien había evaluado la situación e identificado en lenguaje clínico la dinámica que Vanessa había creado con los niños, como una que requería corrección antes de que se formalizaran los acuerdos permanentes. La evaluación psicológica obligatoria de Vanessa estaba en curso. Se sentó frente a mí en la mesa de la sala de
conferencias mientras se firmaban los últimos documentos, y tenía la cualidad de alguien que ha pasado por algo, no exactamente derrotada, sino reducida. La reducción específica de alguien que había construido un plan sobre una base de suposiciones y había visto cómo esas suposiciones fallaban en secuencia. La miré cuando se estampó la última firma. Nunca quise destruirte, dije. Simplemente me negué a desaparecer. Ella miró la mesa. Luego me miró brevemente con una expresión que no pude leer del todo. No remordimiento, exactamente. Algo más complicado, la mirada específica de alguien que entiende, quizás por primera vez, que la persona a la que subestimaron había estado prestando atención todo el tiempo. Su abogado cerró su carpeta. Ninguno de los dos dijo nada. Mi abuelo vino a verme 2 semanas después del acuerdo. Tiene 81 años y todavía conduce, algo sobre lo que su médico tiene opiniones y que él considera no negociable. Llegó a la casa. Mi casa, a la que había regresado, la que ahora también es el hogar de mis hijos en las semanas que están conmigo. Con una botella de bourbon que no iba a poder terminar antes de que se echara a perder. Y una mirada en su rostro que reconocí de partidas de ajedrez de hace 30 años. La mirada de un hombre que ha visto la jugada desarrollarse exactamente como la predijo y está experimentando algo entre satisfacción y algo más antiguo y silencioso que la satisfacción. Nos sentamos en el porche trasero. Jalen y Amara estaban adentro, haciendo el ritual del domingo por la noche. Cena, baños, la discusión particular sobre qué programa ver que ha sido confiablemente la misma desde el principio de los tiempos y continuará hasta que tengan la edad suficiente para que la discusión se convierta en otra cosa. Mi abuelo sirvió 2 vasos y no dijo nada por un rato. Luego dijo, tu abuela y yo estuvimos casados 43 años. Lo sé, dije. 43 años es mucho tiempo para hacer papeleo, dijo. Pero siempre lo hice. Todo en papel, todo documentado. Porque la ley no se trata de sentimientos, Marcus. La ley se trata de lo que puedes probar. Miró el jardín. Lo hiciste bien, dijo, viniendo de un hombre con 22 años en el Tribunal Federal. Esa frase tenía un peso específico. Tuve un buen maestro, dije. Bebimos nuestro bourbon. Adentro, la discusión sobre el programa llegó a su habitual resolución inconclusa. Podía oír la voz de Amara subiendo y la de Jalen bajando, y luego el sonido de la televisión, lo que significaba que alguien había cedido, lo que significaba que ambos habían crecido un poco desde la última vez que estuve aquí para presenciarlo. Me senté con mi abuelo en mi porche trasero, en la casa que había construido en papel antes del primer disparo del primer despliegue, y escuché a mis hijos negociar entre ellos de la forma ordinaria y milagrosa de los hermanos, y pensé en 36 meses y transferencias bancarias, y llamadas de los domingos a las 7, y el mensaje de texto a 31,000 pies y 3 palabras que ella había interpretado como una rendición. 3 palabras que eran una jugada de apertura. El juego había terminado. Yo lo había estado jugando desde antes de que ella supiera que estábamos jugando.